Buenas noches, iglesia, esperamos que se encuentren muy bien. Antes de comenzar con este tiempo de alabanza y adoración, los invito a que busquen en sus Biblias el Salmo 95 del 1 al 7. Y dice así esta porción de la palabra: Vengan, cantemos al Señor, aclamemos con alegría a la roca de nuestra salvación. Acerquémonos a Él con acción de gracias. Cantémosle salmos de alabanza, porque el Señor es Dios grande, un gran Rey sobre todos los dioses. En sus manos sostiene las profundidades de la tierra y las montañas más imponentes. El mar le pertenece, pues Él lo creó. Sus manos también formaron la tierra firme. Vengan, adoremos e inclinémonos, arrodillémonos delante del Señor, nuestro Creador, porque Él es nuestro Dios. Somos el pueblo que Él vigila, el rebaño a su cuidado. Señor, te damos infinitas gracias, Padre, por tu palabra, Señor, porque nos recuerdas el privilegio que tenemos al poder adorarte, al poder bendecir tu nombre. Yo te doy infinitas gracias por cada una de las personas que hoy nos podemos reunir para exaltar el nombre de ese Dios que está sobre todas las cosas. Y hoy, Señor, queremos empezar este tiempo diciéndote que tú eres santo, que solo tú eres digno de recibir la alabanza y la adoración, que no hay nadie como tú, Señor. Vamos a decirle santo. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá?
Cerca de ti, yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad.
Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios y vamos a disponernos a cantar una canción. Entonces, qué bueno que ahí donde estás puedas danzar y puedas entregarle todo al Señor. Por este tiempo en el que nos permites como hermanos juntos adorar y exaltar tu nombre. Te entregamos, Señor, este momento que viene de la palabra y te pedimos que seas hablando a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, amados, estamos en la serie Vivamos la Gracia para la Gloria de Dios. Vivamos la Gracia para la gloria de Dios. Permítame, yo voy aquí a activar la pantalla, que a mí me gusta mucho verles las caras. Eso es, muy bien, eso es. Entonces, estamos en esta serie Vivamos la Gracia para la gloria de Dios. Estamos compartiendo el estudio de la carta de Jacobo.
más conocida como la Carta de Santiago. Recuerde otra vez, soy muy insistente en esto, si se perdió las predicaciones anteriores, ya sabe que no es sino que vaya a la página web de nuestra iglesia, redilnorte.org, y ahí va a estar entonces compartiendo, ahí va a poder ver las predicaciones. Muy bien, vamos a mirar versículos, vamos a estar compartiendo de los versículos 2 al 18, ya empezamos. Ya hemos compartido sobre todo el versículos 2 al 5. Hoy vamos a estudiar los versículos 6 al 8. Así que vamos entonces a mirar. Vamos aquí ok, ahí está en la pantalla. Versículos 6 al 8. Y dice así la palabra del Señor. Permítanme acá un momento, porfa. Ok, tengo aquí un problemita, permítanme. Ok. Bien, dice la palabra del Señor, pero pida con fe sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Vamos a orar. Padre, te pedimos de manera especial, Señor, una vez más, que nos hables a través de la porción que tienes para nosotros de tu palabra en esta noche. Abre, como siempre te pedimos, nuestro entendimiento, que podamos comprender las maravillas de tu palabra y sobre todo este estudio de una carta bastante confrontadora y una carta llena de mandatos y una carta sobre todo muy importante para los tiempos que estamos viviendo en el día de hoy. Te pedimos, Espíritu Santo, haznos sensibles a tu palabra en esta noche, Señor, que podamos escuchar tu voz resonando, Señor, en nuestros oídos a través de la palabra de hoy. De antemano, Padre, gracias, porque sabemos que esta palabra nos va a ayudar a crecer espiritualmente. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bien, amados, Jacobo nos está hablando sobre cómo un creyente debe de afrontar las pruebas de la vida. Les he mencionado que él va a usar para empezar la carta 17 versículos donde nos va a hablar sobre las pruebas. Y yo les regalé a ustedes en esta serie que estoy escribiendo también para el libro, para ayudarle a recordar, le he regalado un acrónimo, el acrónimo prueba, para que me vaya acompañando en esa palabra, la palabra prueba, porque Jacobo empieza hablando de las pruebas y así vamos a recordar, porque la idea es que les voy a dar unas ayudas a lo largo de estos meses para que usted casi que memorice la estructura de la carta de Jacobo de Santiago. Entonces ya vimos las dos primeras letras, esas dos primeras letras ya las vimos, estuvimos compartiendo la primera letra, propósito y naturaleza de las pruebas. Eso lo vimos en los versículos 2 al 4. Y vamos a recordar una vez más, dice, tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Así que basados en este pasaje, versículos 2 al 4, nosotros dijimos hace unos 15 días que las pruebas son inevitables, que las pruebas son inesperadas. También dijimos que las pruebas son inimaginables e intensas. Ahí les regalé un bosquejo con la letra I para que también memoricen. También compartí con ustedes que las pruebas tienen una intencionalidad. Cuando hablamos de una intencionalidad es que las pruebas tienen un propósito. Hablé con ustedes y de eso terminamos la semana pasada hablando de eso, ¿cierto? Prueban nuestra fe, producen resistencia y producen madurez
espiritual. Ahora entonces, amados, estamos listos para nuestra segunda letra. La segunda letra que vamos a compartir en el día de hoy tiene que ver con relacionando las pruebas con la oración. Relacionando las pruebas con la oración. Eso lo compartí la semana pasada, sobre todo que ya vimos dos letras, ¿cierto? La P y la R. Y vamos a recordar otra vez, vamos a recordar lo que vimos la semana pasada. Esto fue lo que vimos la semana pasada. Dice, y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Entonces ya llevamos dos letras de la palabra prueba, ¿cierto? La R relacionando las pruebas con la oración, y ahora sí vamos a ver la tercera letra que tiene que ver con la letra U, una advertencia al orar. Jacobo nos va a hacer una advertencia. Y mira la advertencia que nos da Jacobo. Pero que pida con fe. Estoy leyendo versículos 6 al 8. Pero que pida con fe sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Así que una vez más, Jacobo enlaza el versículo 5 y el versículo 6 con la repetición de la palabra pedir. Recuerden que yo les he mostrado la manera tan estructurada que escribe Jacobo, donde va uniendo versículos, los va enlazando. Entonces acaba de hablar sobre el pedir, ¿cierto? Pedir sabiduría, ¿cierto? Que Dios da a todos abundantemente, que pidamos con fe. Pero ahora nos va a decir acá, ya que acaba de hablar de pedir, ahora nos va a hablar de cómo no hacerlo, ¿cierto? Entonces dice con un imperativo. Yo les he ayudado a ustedes cuando aparece un imperativo en griego, que en español casi no se ve, pero ahora vuelve a aparecer un imperativo, es un mandato. Dice, pero que pida con fe, pero que pida con fe. Así que al igual que el versículo 3, la fe de la que habla Jacobo aquí no es tanto una afirmación o aceptación doctrinal o teológica de lo que Dios ha dicho con respecto a impartir la sabiduría a quienes se la pidan, sino que es una fe que sostiene en medio de las pruebas, una fe que sostiene en medio de las pruebas. La fe que se menciona en este versículo 6 implica más bien una confianza, implica dependencia total en Dios y en su palabra, con el firme propósito de obedecerla, de obedecerla. De ahí que Jacobo diga que al pedir, él dice de manera muy enfática, dice que lo hagamos sin dudar, sin dudar. Miren la advertencia. Esta es una advertencia muy fuerte porque, repito, es un mandato. Esto no es una sugerencia, este no es un consejo de Jacobo, es un mandato de la palabra del Señor, pero hágalo sin dudar. Otra vez, yo a ustedes no los voy a cansar mucho con el griego, pero sí tengo que decirles que en el griego la palabra que usa Jacobo se refiere, es una palabra que tiene que ver con un debate interno, tiene que ver con una persona dividida. Cuando se habla de orar sin dudar, es que no haya esa confusión interna, porque ese término griego tiene que ver con una persona dividida, que en este caso que estamos hablando se refiere a una persona que cree que Dios va a cumplir su promesa, pero que en otro momento cuestiona y duda si Dios lo va a hacer. Entonces, la forma en que está conjugada la oración, como lo escribe Jacobo, indica a una persona que duda de recibir algo en el mismo momento de hacer la petición. Eso sí que es bien interesante. Eso en español casi no se ve en las traducciones, pero en el griego es que en el mismo momento de estar haciendo la oración, en ese mismo momento, el que está haciendo la oración duda. Por eso es un mandato, por eso Jacobo dice, pero pida, pero sin dudar, sin dudar. Entonces, y sobre todo que también en el griego la idea es que no es una duda pasajera, sino que es una persona que duda de manera reiterativa,
reiterativa, porque claro, todos en algún momento dudamos de cosas en la vida, pero aquí estamos hablando de alguien que duda reiterativamente. Entonces, Jacobo ya nos ha dado un contraste al respecto de pedir la sabiduría y ahora nos va a dar la razón del por qué hay que hacerlo sin dudar. Si ustedes están viendo el versículo, yo les prometí a ustedes que iba a predicar versículo por versículo. Entonces, mire cómo dice el texto bíblico. Porque el que duda es semejante a la ola del mar. Esa es la razón que va a dar Jacobo de por qué debemos de pedir sin dudar. Porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. El término griego que se usa aquí otra vez, traducido la ola del mar, que estoy utilizando para este estudio de Jacobo, yo estoy utilizando la nueva Biblia de las Américas, porque estoy haciendo un estudio literal de esta carta. En algunos momentos comparto nueva traducción viviente y a veces comparto otras versiones, pero estamos siguiendo la nueva Biblia de las Américas. Entonces, en la Biblia de las Américas y en otras versiones dice la ola del mar. Dice, porque el que duda es semejante a la ola del mar. Y ese término griego tiene la connotación, y aquí es donde es importante estudiar esto en griego, porque en el griego no se habla de una ola. En el griego esa no es la idea. En el griego es la sucesión de olas movidas por el viento. Es un grupo de olas. Entonces, lo que Jacobo quiere señalar es al creyente que es un creyente vacilante, un creyente voluble, un creyente inestable que es impulsada por el viento de la duda, mostrando inconsistencia, mostrando inconstancia en la confianza que tiene en Dios. Y por eso es que Jacobo, un hombre judío, que se levantó obviamente con Jesús como su hermano y que conocía el mar de Galilea, él conocía muy bien este mar, un mar muy picado donde las olas se levantaban, una sucesión de olas. Entonces él sabía muy bien de lo que estaba hablando. Así que el gran problema con un creyente así como lo está describiendo Jacobo es que este creyente es controlado por su duda. Él no controla la duda lo controla a él. Entonces, por eso es un mandato, por eso no podemos dudar a la hora de estar orando. Entonces, para no dejar lugar a dudas, Jacobo va a explicar un poquito más lo que acaba de decir, que esa es como la forma en que Jacobo escribe, cada vez nos va explicando un poquito más. Y entonces ahora Jacobo nos va a dar una segunda razón donde menciona una fuerte advertencia, muy fuerte. Esto es lo que nos va a decir en los versículos 7. Dice, no piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor. Estudiar la palabra despacio, sin afanes, es una cosa muy hermosa, y sobre todo cuando podemos ir al original y cuando podemos ir a hacer lo que estamos haciendo versículo por versículo. Mire este texto, lo que voy a compartir con ustedes. Jacobo de nuevo nos va a usar aquí un imperativo. Otra vez, eso en español no se ve, pero en el griego es un imperativo. Y Jacobo usa este imperativo al comenzar este versículo 7, y sobre todo que es un imperativo que le coloca una negación antes del verbo pensar. Hay una negación antes del verbo pensar. Entonces el mandato indica dejar de hacer algo que ya se está haciendo. O sea, Jacobo le está hablando a muchos creyentes que están dudando, que en medio de las pruebas y las dificultades no han pasado por la prueba, en cierta manera han fracasado en medio de la prueba sabiendo que tiene un propósito en sus vidas. Algunos entonces se han llenado de malas actitudes frente a las dificultades, frente a las pruebas. Eso es lo que hemos venido hablando en las semanas anteriores. Por eso él dice, por favor, pídanle sabiduría a Dios para que tengan una buena actitud frente a esas pruebas. Y Dios les va a dar sabiduría en abundancia, y todos necesitamos esa sabiduría. Pero Jacobo sabía que había creyentes que, por favor, creyentes que seguían en una constante lucha y en un debate, sobre todo cuestionando y casi que rayando en la incredulidad. Entonces Jacobo se ve obligado, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, a darles un mandato. Por favor, no duden.
pero pida sin dudar, y coloca ejemplos, y aquí está colocando también, está diciendo algo de manera muy fuerte: no piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor. Cuando Jacobo dice ese hombre, en griego es una manera despectiva de hablar. No, ahí sí no está hablando con cariño, hermanos, como utiliza él en toda la carta, que dice hermanos por todos lados con mucho cariño. Ahora le está hablando a este hombre que duda reiterativamente, dice ese hombre, ese hombre. Y lo está haciendo en el griego dice el hombre ese, así es en griego al revés. El hombre ese es una manera muy despectiva en griego. En español, todas las versiones en su mayoría recogieron muy bien la idea y dice ese hombre. Es una forma muy despectiva. Lo está haciendo con indiferencia y eso se aprecia mucho, sobre todo en lo que quiere comunicar Jacobo. Entonces, el autor bíblico aquí, el hermano del Señor, Jacobo, Santiago, como lo conocemos, está señalando a un hombre que duda de la verdad de Dios, duda de su promesa de darle sabiduría en abundancia para enfrentar los problemas y pruebas de la vida. Y es muy enfático en asegurar que un hombre así, lo dice de manera tajante, no recibirá cosa alguna del Señor. Entonces yo quiero que ustedes vean el contraste tan hermoso. La semana pasada hablábamos que de manera contundente el Señor dice: si ustedes piden con sabiduría, piden con fe sabiduría, y dice de manera tajante, Dios les va a dar sabiduría y se las va a dar en abundancia. Pero ahora de manera tajante en este contraste está diciendo: pero si usted pide dudando, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Ojo, cuando dice aquí que va a recibir cosa alguna del Señor, estamos hablando de en medio de las pruebas. Es decir, pedir la sabiduría, pedir esa fortaleza, pedir esa comprensión del por qué nos están pasando las cosas. Entonces ahora Jacobo va a ampliar, eso es lo que él sigue haciendo, va a ampliar lo que ya dijo en el versículo 6, ¿cierto? Dice, ¿qué le va a pasar a un hombre así? ¿Qué le va a pasar a un hombre que pide dudando, que pide cuestionando, no creyendo? Dice que siendo un hombre, dice, de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Mire lo que termina el versículo 8. Entonces, el término que se traduce aquí, doble ánimo, el hombre de doble ánimo, esa es una palabra griega que significa de doble espíritu, significa dos mentes, significa también en griego una persona vacilante, significa en griego una persona inconsistente. Por eso, otras versiones, como la Nueva Versión Internacional, lo traduce: ese hombre es indeciso e inconstante. Indeciso, y me ayuda mucho a mi bosquejo con la letra I. Pongamos los puntos sobre las IES. Indeciso e inconstante. El texto está sugiriendo que una persona así es como si estuviera librando una batalla o una guerra civil en su interior, donde no hay una parte que confía en Dios, hay una parte que confía en Dios y hay otra parte que duda. Hay como una guerra civil en la persona, ahí hay un conflicto interno. Por eso él dice que es inestable en todos sus caminos, es inestable, es voluble, no solo en la oración, sino en toda su conducta. Por eso dice aquí esta versión, inestable en todos sus caminos. La versión Dios habla hoy, ustedes saben que yo soy un amante de comparar versiones porque ayuda a la traducción en su riqueza. La versión Dios habla hoy lo traduce de una manera muy interesante. Lo traduce: porque hoy piensa una cosa y mañana otra, y no es constante en su conducta. Oiga eso. Porque hoy piensa una cosa y mañana otra, y no es constante en su conducta. La próxima semana, iglesia, vamos a estudiar ya los versículos 9 al 11 del capítulo 1, donde Jacobo va a seguir hablando de las pruebas. Ahora les invito para que tengamos una aplicación. Quiero compartir una aplicación práctica en la noche de hoy, una aplicación práctica que quiero compartir con ustedes. ¿Alguna vez, esa es la pregunta que quiero hacerle, alguna vez ha luchado con la duda?
esta pregunta, pues alguien dirá, pero Renzo, ¿por qué nos hace esa pregunta? Si la respuesta casi que sí, claro, todos en algún momento yo sé que hemos respondido, sí, hemos tenido problemas. Entonces, si somos honestos, todos, absolutamente todos los que estamos aquí en la sala, en algún momento hemos tenido problemitas de dudas. La duda afecta a las vidas de muchos creyentes. La realidad es que nadie tiene una fe perfecta. No es así. No somos perfectos. Eso también nos incluye a nosotros los que estamos aquí, así llevemos muchos años, aún nosotros los pastores. Pero si tu fe no es perfecta, eso significa que aquí hay esperanza. ¿Por qué? Porque podemos crecer, podemos ser más fuertes hoy de lo que fuimos ayer. Esa es la gran ventaja. Nosotros somos, como les he enseñado por muchos años, nosotros somos pecadores en un camino de santificación. Nosotros vamos cada día perfeccionándonos y yo espero y aspiro que este estudio que estoy compartiendo con ustedes es un legado que le quiero dejar a la iglesia, que le quiero dejar a las futuras generaciones, si el Señor no viene por nosotros antes, para que escuche este estudio de la carta de Jacobo, un estudio que nos ayuda sobre todo a crecer espiritualmente, un estudio que nos ayuda en nuestra santificación, que nos ayuda en nuestra madurez espiritual. Entonces, a mí cuando pienso en la duda, generalmente yo pienso como más bien en una brecha entre nuestra fe presente y la fe perfecta. Es decir, sabiendo que nos falta alcanzar obviamente mucha madurez, pero me gusta verlo de esa manera, donde cada día le pido al Señor que me ayude a creer más, que me ayude a apropiarme más de sus hermosas promesas. Entonces, no hay nada de lo que los cristianos a veces no podamos dudar. Créame, hay momentos en que vamos a dudar de la provisión, vamos a dudar de pronto de una promesa, pero a veces son cosas fugaces, son cosas pasajeras. Es posible que aún a veces hasta dudamos de nuestra salvación y por eso no quiere decir que vamos a perder la salvación, pero hay momentos que dudamos de ella. Otras veces de pronto dudamos del amor del Señor. A veces el enemigo de pronto puede y nos hace una mala jugada y empezamos a dudar del amor de Dios. Muchas veces incluso vamos a dudar en algún momento quizás de la credibilidad, de la confiabilidad de las Escrituras. Y ahí es donde vemos cómo una prueba puede pasar a convertirse en una tentación. Y recuerde que yo les dije a ustedes que el término griego que utiliza Jacobo para hablar de las pruebas es el mismo término que él usa para hablar de las tentaciones. Entonces, otra vez, hay momentos en que de pronto vamos a dudar de pronto de algunas doctrinas básicas de nuestra fe y ahí es donde tenemos obviamente que pedirle al Señor que nos ayude en nuestra fe. Ustedes recordarán en algún momento que hombres de la talla como el profeta Juan el Bautista, a quien Jesús llamó el hombre más grande que haya nacido en la tierra. Así habló Jesús, así se refirió de Juan el Bautista, que no había habido un hombre más grande que Juan el Bautista que haya nacido en la tierra. Mas sin embargo, Juan el Bautista, ustedes saben que en alguna oportunidad, estando en la cárcel, mandó a preguntar. ¿Qué mandó a preguntar? Les regalo el versículo que lo tienen ahí en su pantalla. Mateo capítulo 11, versículo 13. Y dice la palabra del Señor, Mateo 11, versículo 3. ¿Eres tú el Mesías a quien hemos esperado o debemos seguir buscando a otro? Y uno diría que a esas alturas de la vida, ¿cómo se le ocurre a Juan el Bautista preguntar eso? A esas alturas de la vida. Él ya había bautizado a Jesús. Él recibió la iluminación del Espíritu Santo para decirle: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él se dio el liderazgo para que ya no lo siguieran a él, sino que siguieran a Jesús. ¿Y cómo es que ahora dice eso? Con esto simplemente es mostrarles a ustedes que en algún momento de nuestra vida también podemos dudar, pero eso no quiere decir que nos vamos a quedar con la duda, porque lo que Jacobo está aquí cuestionando y está confrontando es la duda reiterativa, la duda reiterativa. Así que voy a compartir algunos principios de manera muy rápida, porque obviamente aquí podríamos hablar casi que toda la noche hablando de este tema de la duda, pero de manera muy rápida, para que al menos se quede ahí como una aplicación práctica para ustedes, consideremos algunas cosas acerca de la duda. Si está tomando apuntes, esto no lo voy a mostrar en la pantalla, pero si está tomando apuntes, primero que todo déjeme decirle que tenga compasión
de las personas que dudan en algún momento. Tenga compasión de ellas, porque a veces somos muy dados a criticar, iglesia. Y yo les he enseñado a ustedes que no podemos estar criticando, porque cuando yo señalo a una persona, hay otros dedos que me están señalando a mí. Mire lo que dice Judas, precisamente el otro hermano del Señor, el hermano de Jacobo. Judas, en el capítulo 1, versículo 22, Judas nos dice: tengan misericordia de algunos que dudan. Tengan misericordia. Amados, tenemos que mostrar gracia hacia nuestros hermanos que en algún momento se están debatiendo en medio de la duda. Misericordia, iglesia, misericordia por esos hermanos. Como dice otra versión, la Nueva Traducción Viviente dice: deben tener compasión de los que no están firmes en la fe. Así que la Nueva Traducción Viviente está traduciendo, prácticamente interpretando, que una persona que duda es una persona que no está firme en la fe. Es muy fácil juzgar, condenar, despreciar, menospreciar a los que dudan como si fueran cristianos de segunda clase, pero tener compasión de los que dudan es estar para ellos, es estar ahí para ellos, es confortarlos, es edificarlos, es decirle: aquí estoy, voy a orar por ti. Muchas veces no es solo una lucha con la duda que dura una noche y que termina después de una buena noche de descanso. No, algunos dudan durante tiempos, durante meses y quizás durante años. Entonces, por eso es importante tener misericordia y orar por estos hermanos y mirar cómo les podemos ayudar si vemos que la duda está de manera reiterativa en medio de sus vidas. Otra cosa que quiero compartir hoy a modo de aplicación es que hay cosas que no podemos entender en la vida. No me voy a ampliar en esto porque ya he compartido mucho sobre esto en medio de esta pandemia. A veces queremos todas las respuestas y no vamos a tener todas las respuestas, iglesia. A veces queremos comprender todas las cosas, pero tampoco las vamos a comprender todas. Recuerden que Dios nos ha dicho en su palabra, nos ha dicho en Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Así que nunca vamos a ser capaces de comprender a profundidad cosas, misterios que hay en la Biblia, como les he puesto el ejemplo. Yo no voy a entender a profundidad por qué la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Yo no voy a entender eso, es un misterio, pero está en la Biblia. Tampoco voy a entender muchas cosas acerca de Jesús, cómo es que en la persona de Jesús hayan dos naturalezas, una humana y otra divina, pero está en la palabra, lo voy a creer. Entonces, aunque no entienda algunas cosas por las que estoy viviendo, algunas pruebas y algunas dificultades, voy a seguir creyendo que Dios es bueno y voy a seguir creyendo que Dios tiene un plan para mi vida, aunque no lo entienda. Y voy a seguir creyendo que Dios tiene un propósito para mi vida, aunque no lo entienda. Número 3, quisiera compartir con ustedes también que yo tengo que vivir acorde a la fe que ya tengo en este momento. Nos falta crecer en fe a todos. Esa es la meta que tenemos, seguir creciendo en fe, pero yo tengo que vivir con la fe que tengo en este momento. Entonces ahí es donde tengo que decirles a todos para que también descansen y no dejen que el enemigo les haga una mala jugada, porque la duda no necesariamente es incredulidad. Hay momentos en que yo puedo dudar, pero pasajeramente, como le pasó a Juan el Bautista, pero eso no quiere decir incredulidad. Es importante que aquellos que luchan con la duda no permitan en ningún momento que eso vaya a influir en tu vida espiritual, porque muchos a veces se dejan meter un golazo, como digo yo en los términos del fútbol, y entonces el enemigo viene y aprovecha, y entonces esa duda sí se convierte en incredulidad, y llega un momento en que usted entonces dice: entonces yo para qué me santifico, entonces yo para qué obedezco al Señor, entonces yo para qué lo busco, y entonces empiezas a vivir una vida como si fueras un incrédulo, y empiezas a vivir como un pagano. Y por eso es que Santiago es fuerte en su carta, dando un mandamiento, dando una ordenanza de que no vivamos, sobre todo de que pidamos con fe, que no lo hagamos dudando. Y por eso dice que no piense que un hombre así va a recibir cosa alguna de parte del Señor. Es una persona sobre todo inestable, pero también se ha dejado contaminar con la incredulidad.
Así que lo que tenemos que hacer es animar a los que dudan a seguir viviendo como cristianos, arrepentirse, ¿no? Obviamente, pedirle perdón al Señor por si en algún momento hemos dudado más de la cuenta y que le pidamos al Señor, obviamente, que ayude a esos hermanos, pero si es el caso nuestro, por favor, entonces orar por nuestra vida. Señor, ayuda a mi incredulidad, ¿cierto? O decirle a otros hermanos, amigos que están cercanos, decirle, venga, ore por mí, que tengo problemas. Estoy dudando de la perfecta voluntad del Señor sobre mi vida, y eso no es un pecado. Yo les he enseñado a ustedes, iglesia, que hay que ser vulnerables. Yo puedo mostrarle a otro que en algún momento estoy dudando. Eso no es un pecado decirlo. ¿Y cómo te vamos a apoyar si no nos cuentas que estás pasando por una prueba de duda en tu vida? Lo otro que quiero compartir de estos principios, y va a sonar como algo contradictorio, pero duda de tus dudas. Eso me hace acordar de una canción de Marcos Witt, no la vamos a cantar, pero duda de tus dudas. Cuando pasamos por momentos de duda, necesitamos asegurarnos de que somos críticos de nuestras propias dudas. La duda nos suele a veces ofrecer una solución. No. La duda nos lleva a pensar cosas que no es la solución para nuestra vida. Solo critica lo que ya tenemos. Los cristianos podemos estar seguros de que las verdades centrales de nuestra fe nunca serán superadas por nuestra duda. Entonces sí, que a veces nos vamos a sentir acosados por la tentación, ¿cierto? Por la prueba, pero cuando aprendamos a dudar de nuestras dudas, nuestra fe, escúcheme, nuestra fe nunca va a ser derrocada, nunca va a ser derrotada. Por eso tenemos que pedirle al Señor que siempre aumente nuestra fe. Algunos nos quieren mostrar que Jesús también pecó dudando. En estos días leía algo donde nos mostraba que Jesús también pecó porque dudó. Y eso es lo que nos quieren mostrar algunas corrientes en el día de hoy, pero la Biblia es muy clara en decirnos y en mostrarnos que podemos seguir los pasos de Jesús, que podemos imitar la fe de Jesús, seguir a Jesús, ya que Él nunca pecó. Y eso es lo que nos dice Hebreos capítulo 4, y con esto estoy terminando. Hebreos 4, versículo 15, nos dice la palabra del Señor, el autor de los Hebreos, dice que nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, mire lo que dice el texto bíblico, sin embargo, Él nunca pecó. Por eso quiero que ahí donde está, incline su rostro un momento y vamos a pedirle al Señor que nos ayude en medio de estas pruebas, que en medio de estas situaciones por las que estamos viviendo, que el Señor nos ayude a poder seguir los consejos, pero sobre todo obedecer los mandatos que nos está dando Dios a través de esta carta de Jacobo. Padre, gracias te damos en la noche de hoy que nos permites estar aquí juntos estudiando, escuchando tu preciosa palabra. Señor, ahora que vamos a estar también compartiendo en grupos pequeños, ayúdanos a socializar la predicación que hemos escuchado en este momento. Señor, que podamos cada día seguir aprendiendo, seguir aprendiendo. Padre, ayúdanos a través de tu Espíritu Santo para que las enseñanzas que hemos escuchado hoy se queden grabadas en nuestra mente y en nuestro corazón, pero que sobre todo podamos aplicar a nuestra vida diaria tu preciosa palabra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.